El día de hoy hablaremos sobre un tema que les interesará a todos los médicos que quieran abrir por primera vez un consultorio. Tenemos como invitadas a la doctora Daniela Contreras, la doctora María José Otzos y la doctora Regina Torres, egresadas de la Universidad Anáhuac. Los temas a tocar son las normas para las instituciones públicas y privadas, características de infraestructura, equipamiento del consultorio y administración empleador-empleado. Para comenzar, les hablaré acerca de las principales normas oficiales para las instituciones públicas y privadas para la apertura de un consultorio médico. Está la norma 004, que habla acerca del expediente clínico. La norma 005, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para la distribución de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. La norma 016, que habla sobre las características mínimas de infraestructura y equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. La norma 017, que regula la vigilancia epidemiológica. La norma 087, que habla acerca de la salud ambiental, la clasificación y manejo de los residuos peligro biológico infecciosos. Está la norma 197, que habla acerca de los requisitos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. La norma 024, sobre los sistemas de información de registro electrónico para la salud. Y por último, la norma 035, que declara la manera en que la información privada de los pacientes debe ser manejada y registrada para su almacenamiento. A continuación, la doctora Daniela Contreras. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y para todos esos médicos o personal de la salud emprendedor que se quedaron a la deriva, que el día de hoy nos están viendo, no se desanimen, muchos créditos están parados por la emergencia sanitaria. Lo mejor siempre será prepararnos antes de invertir. El emprendedor siempre se pregunta, ¿qué necesitamos para abrir un consultorio en tierras mexicanas? ¿Qué características debe tener? ¿Qué especificaciones? Lo principal es recordar que vivimos en un país regulado en estos temas por la Ley General de Salud, que a su vez está regulado por nuestra Constitución mexicana. Y bueno, para no caer en irregularidades, tenemos que tener en cuenta esta norma que les pusimos en pantalla, que pues nos va a establecer los requisitos mínimos de infraestructura y equipamientos hospitales y consultorios de atención médica especializada. Esta norma, aunque está en términos muy generales, nos va a permitir saber qué requiere nuestro consultorio. En el apartado 7 específicamente, podemos identificar qué tipo de consultorio queremos abrir, ya que de esto depende lo que vamos a poder ejercer. En la imagen que les estamos compartiendo y les está apareciendo en su pantalla, no se aprecia bien, pero les dejamos la liga para que lo chequen. Y básicamente pues es la diferencia del croquis entre un consultorio de médico general o familiar contra alguien que ya es un especialista, en este caso un estomatólogo. Tu consultorio debe contar con un botiquín de urgencias, con archivos con el expediente de tus pacientes. Cada consultorio deberá contar con una sala de espera. Esta puede llegar a ser compartida si se encuentra en una comuna de consultorios y las dimensiones deben de ser proporcionales a los consultorios y al tamaño del lugar. La sala de espera deberá contar con sanitarios para el público y es muy importante que haya tanto para hombres como para mujeres y en cada uno deberá disponer un inodoro para personas con discapacidad. Todas las especificaciones ustedes tienen que checarlas con la misma norma, porque pues de no tener ni cumplir con los requisitos sería lo mismo a no tenerlo. Algo súper interesante que pocos saben es que podrán solicitar la evaluación ante los organismos acreditados y aprobados para dicho propósito. Y bueno, y ahora, ¿qué tipos de consultorios existen? Existe el consultorio tipo 1 en el que cuenta con las áreas, espacios, mobiliario y equipo básico para el desarrollo de actividades, pues nada más entrevista, interrogatorio y exploración física. El consultorio tipo 2, aparte de tener todo esto, cuenta con un interior para el sanitario del paciente. Y el tipo 3 es el que estamos observando aquí. Cuenta también con otros apartados para hacer tratamientos. Aquí como estamos viendo es odontológico, entonces cuenta con su zona estéril. Buenas tardes. En un consultorio médico, de igual forma, es de suma importancia que el personal cuente con contratos bien establecidos. Actualmente, en nuestro país, muchos trabajadores de la salud no tienen una regulación laboral y simplemente tienen contratos eventuales o temporales sin beneficios de ley. Se han hecho esfuerzos para la regulación de dichos trabajadores. Sin embargo, en el artículo 5 constitucional se establecen algunas pautas con respecto a los contratos. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley. El artículo 78 de la Ley General de Salud establece que el ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud estará sujeto a 1. La ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 2. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las autoridades educativas y las autoridades sanitarias. 3. Las disposiciones de esta ley y además normas jurídicas aplicables. Y 4. Las leyes que expidan los estados con fundamento en los artículos 5 y 121, fracción 5 de la Constitución Política. También se establecen aspectos relativos a la contratación en las condiciones generales de trabajo planteadas por la Secretaría de Salud, la cual se encuentra definida conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto está aplicable para los trabajadores del Sistema Público de Salud. Al ser servidores públicos no firman un contrato, sino que se establece la relación laboral a través de un nombramiento. En el artículo 11 se establece que, cuando un candidato se le haya designado para ocupar el puesto correspondiente, firmará su nombramiento y acreditará estar inscrito en el registro de personal federal o estatal, contar con CURP y haber recibido el curso de inducción institucional al puesto. En el artículo 14 se establece que nombramiento es el documento por el cual se formaliza la relación jurídico-laboral entre el titular y el trabajador y por el que se obligan al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en el mismo en la ley, en las presentes condiciones y las que sean conforme al uso y a la buena fe. En el artículo 17 se habla sobre que los nombramientos se clasifican en 1. Definitivos, aquellos que se expidan para cumplir puestos permanentes, y 2. Temporales, los que se otorgan con provisionales, es decir, que van a cubrir puestos vacantes mayores de 6 meses. Interinos, para ocupar puestos vacantes hasta por 6 meses. Por tiempo fijo, aquellos que dejan de tener efectos en la fecha que se determine en el mismo. Y por obra determinada, aquellos cuyos efectos cesan al concluir la obra que motivó la expedición. Para los 3 primeros casos mencionados, la Secretaría asume la responsabilidad de hacer los trámites correspondientes ante el ISSSTE. En el artículo 24 se establece que ningún trabajador podrá empezar a prestar servicios si previamente no se ha expedido el nombramiento correspondiente. En el caso de los trabajadores del sector privado, se firmará un contrato. Lo referente a este sector se encuentra establecido en el artículo constitucional 123, apartado A. Hola, muchas gracias por la invitación. Ahora vamos con la administración del personal de la institución de salud. ¿Cuáles son las obligaciones patronales y del trabajador? Primero que nada, debe regirse por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además por la Ley Federal del Trabajo. En la Constitución tenemos de importancia el artículo 123, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Con respecto a la Ley Federal del Trabajo, tenemos que hay obligaciones patronales y del empleado. Dentro de las obligaciones patronales, las más importantes son pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones que le correspondan, proporcionarle oportunamente los útiles, instrumentos y materiales para la ejecución de trabajo y tenerlos en buena calidad. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Además, el patrón debe guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de un maltrato de palabra o de obra. Ahora vamos con las obligaciones del trabajador. Debe cumplir las disposiciones de las normas del trabajo, el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de su trabajo. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de un representante, a cuya autoridad estará subordinado en todo lo que concierne al trabajo. Debe también ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Debe dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Debe guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente. Y bueno, en conclusión, esperamos que les haya gustado mucho la transmisión de hoy y que tomen nota sobre los requisitos oficiales para una institución de salud. Muchas gracias.